Ingvar Kamprad. En una pequeña aldea de Suecia, entre bosques interminables, lagos de aguas cristalinas y un clima implacable de inviernos largos y oscuros, nació un niño que cambiaría la forma en que el mundo concibe el hogar. Ese niño era Ingvar Kamprad, un joven que, con una mezcla de disciplina, ingenio y una capacidad inusual para ver oportunidades en lo cotidiano, acabaría fundando IKEA, una de las marcas más reconocidas del planeta. El contexto en el que Ingvar llegó al mundo es fundamental para comprender su historia. Suecia, en las primeras décadas del siglo XX, era un país que todavía luchaba por modernizarse, arrastrando una fuerte tradición rural y un modelo económico basado en la agricultura y la explotación forestal. Aunque el país estaba en proceso de industrialización, la mayoría de las familias aún vivía con recursos limitados y una mentalidad de austeridad que marcaría de por vida al joven Kamprad. El nacimiento de Ingvar Kamprad en 1926 se produjo en medio de un periodo de transición. El mundo aún estaba recuperándose de los estragos de la Primera Guerra Mundial, y pocos imaginaban que apenas una década después la Gran Depresión golpearía con fuerza la economía mundial. En medio de esa incertidumbre, en la provincia de Småland, al sur de Suecia, se criaban hombres y mujeres con un carácter particular, trabajadores incansables, ahorrativos al extremo y con un profundo sentido de comunidad. Småland no era un lugar fácil. La tierra no era tan fértil como en otras regiones del país, y los habitantes debían aprender a hacer mucho con poco. Este entorno de escasez moldeó la mentalidad de Ingvar. Allí se aprendía que nada debía desperdiciarse, que la creatividad era la mejor herramienta para compensar la falta de recursos y que el trabajo duro no era una opción, sino una condición necesaria para sobrevivir. Pero hay algo aún más poderoso en este entorno: la cultura sueca del diseño y la funcionalidad ya estaba en ciernes. Desde principios del siglo XX, arquitectos y artesanos suecos buscaban una forma de diseño sencilla, práctica y accesible, que respondiera a las necesidades de la gente común. Esta corriente, conocida después como el diseño escandinavo, encajaría a la perfección con la visión que Kamprad desarrollaría años más tarde. En este contexto histórico, debemos detenernos a observar algo crucial. Mientras muchos empresarios europeos de la época se concentraban en el lujo, la exclusividad o la producción artesanal costosa, Ingvar creció en un ambiente donde la prioridad era resolver problemas cotidianos. Y eso sería una de las claves de su éxito: entender que el verdadero poder está en democratizar lo que otros consideran exclusivo. Imagina por un momento la Europa de mediados del siglo XX, un continente devastado tras la Segunda Guerra Mundial, con ciudades enteras destruidas, millones de familias desplazadas y una economía que necesitaba reinventarse desde los cimientos. En ese escenario, ¿qué necesitaba la gente común? No eran palacios ni lujos inalcanzables, necesitaban hogares funcionales, muebles accesibles y soluciones prácticas para reconstruir su vida. Y ahí, en ese vacío que muchos no supieron ver, Kamprad encontró su espacio. El sueño de IKEA no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de observación, de pequeñas iniciativas comerciales, de entender cómo pensaban y qué necesitaban las familias europeas del siglo XX. Ingvar no fue un inventor en el sentido clásico, sino un arquitecto de sistemas, alguien que supo unir ideas simples en un modelo de negocio revolucionario: vender muebles en piezas, listos para ser ensamblados por el propio cliente, reduciendo costos de producción, transporte y almacenamiento. Pero para comprender esa visión, antes debemos sumergirnos en la vida personal de Kamprad: su infancia en una granja de Småland, su adolescencia marcada por el comercio y su espíritu incansable por emprender incluso en las condiciones más humildes. El contexto histórico también nos muestra otra lección: cada gran empresario no solo responde a su talento, sino también a su época. Ingvar Kamprad encarnó las necesidades de una Europa que buscaba reconstruirse,
que quería dejar atrás la guerra y que anhelaba un futuro de estabilidad y progreso. Si hubiera nacido en otro país o en otra época, quizás su visión no habría tenido el mismo impacto. Por eso, al analizar su historia, no solo debemos ver las decisiones que tomó, sino también el escenario global y cultural en el que se movió. IKEA es, en parte, hija de la resiliencia sueca, del minimalismo escandinavo y del espíritu de un continente que necesitaba volver a creer en la vida cotidiana. En resumen, el contexto histórico de Ingvar Kamprad nos muestra un escenario de escasez convertido en oportunidad, un entorno rural convertido en semillero de ingenio, y un continente herido convertido en terreno fértil para la innovación. Esa es la base sobre la que se construyó una de las mayores historias de éxito empresarial del siglo XX. Infancia y juventud de Ingvar Kamprad. Ingvar Feodor Kamprad nació el 30 de marzo de 1926 en Pieterid, una aldea situada en la provincia de Småland, en el sur de Suecia. Hijo de Feodor y Berta Kamprad, creció en un ambiente rural, en una granja llamada El Tarid, rodeado de bosques y campos que exigían trabajo constante. El apellido Kamprad provenía de una familia de origen alemán que se había establecido en Suecia varias generaciones atrás, lo que aportaba un legado de disciplina y una ética de trabajo marcada. Desde muy pequeño, Ingvar estuvo expuesto a un entorno que moldeó su carácter, un hogar sencillo, sin lujos, donde la austeridad era la norma. Su familia no era rica, pero tampoco vivía en la miseria, se sostenían con el trabajo de la tierra y con una administración estricta de cada recurso. Småland era conocido por su suelo pobre y por sus habitantes ingeniosos, acostumbrados a hacer mucho con poco. Esa mentalidad fue el cimiento sobre el que Ingvar construyó toda su vida empresarial. El niño comerciante. Incluso en su infancia, Ingvar mostró un instinto poco común para los negocios. Con apenas 5 años, empezó a vender fósforos a sus vecinos. Podría parecer algo trivial, pero el pequeño Kamprad descubrió rápidamente que podía comprar fósforos al por mayor en Estocolmo a un precio muy bajo y venderlos a un precio competitivo en su aldea. Esa simple diferencia de precios fue su primer contacto con el concepto de margen de ganancia. Más tarde, amplió su pequeño catálogo, vendía semillas de jardín, lápices, postales de Navidad y hasta peces que pescaba él mismo. Cada venta era una lección práctica sobre la psicología del consumidor, el valor de ofrecer algo útil y la importancia de ajustar los precios al poder adquisitivo de la gente. Lo más notable es que, mientras otros niños jugaban o ayudaban en tareas básicas de la granja, Ingvar estaba pensando en cómo transformar objetos comunes en oportunidades comerciales. Desde entonces quedó claro que no solo era un trabajador disciplinado, sino alguien con visión de mercado, aún sin haber pisado una escuela de negocios. El estudiante con dislexia. A pesar de su ingenio, la vida académica de Ingvar no fue fácil. Sufría de dislexia, lo que le dificultaba la lectura y la escritura. En una época donde poco se sabía de este trastorno, Kamprad tuvo que encontrar estrategias para aprender de manera diferente. Lejos de desanimarse, convirtió esta dificultad en una ventaja. Al no poder confiar completamente en la lectura, desarrolló una memoria visual y práctica extraordinaria. Era capaz de recordar detalles de precios, nombres y procesos sin necesidad de escribirlos. Esa habilidad lo acompañaría toda su vida empresarial, permitiéndole observar y organizar con precisión lo que otros pasaban por alto. Además, la dislexia le enseñó algo que sería fundamental en su liderazgo: la simplicidad es poder. Para Kamprad, si una idea no podía explicarse de manera clara y sencilla, probablemente estaba mal diseñada. Esa búsqueda constante de la claridad conceptual se vería reflejada, décadas después, en la filosofía de IKEA: catálogos fáciles de entender, instrucciones visuales y procesos al alcance de cualquier cliente. El germen del emprendimiento. Durante su adolescencia,
Ingvar continuó experimentando con pequeños negocios. Con apenas 10 años ya vendía bolígrafos y adornos de Navidad. Cada iniciativa reforzaba su idea de que siempre había un mercado esperando por alguien que resolviera una necesidad con ingenio. Pero lo que lo diferenciaba de otros jóvenes emprendedores no era solo el hecho de vender productos, sino su obsesión por la eficiencia. Kamprad llevaba un registro meticuloso de sus ingresos y gastos, buscaba siempre reducir costos y se las ingeniaba para ofrecer precios más bajos que los de cualquier competidor. Este rasgo, casi innato, se convertiría en la columna vertebral de su futura empresa. El vínculo con su padre y el espíritu de disciplina. El padre de Ingvar, Feodor, era un hombre severo pero trabajador, que valoraba la disciplina y el esfuerzo. En la granja, Ingvar aprendió que nada se lograba sin constancia. Las largas jornadas de trabajo le enseñaron la importancia de la resiliencia, la paciencia y el valor de la autosuficiencia. Aunque su padre no era empresario, influyó profundamente en la mentalidad de Ingvar, lo formó en la cultura del sacrificio y en la convicción de que los resultados solo llegan con trabajo duro. La madre, Berta, en cambio, aportó una visión más afectiva y práctica de la vida. De ella heredó la capacidad de escuchar, de observar las necesidades de los demás y de mantenerse siempre cercano a la gente común. El primer paso hacia IKEA. En 1943, con apenas 17 años, Kamprad fundó oficialmente su primera empresa. La llamó IKEA, un acrónimo formado por sus iniciales, Ingvar Kamprad, el nombre de la granja donde creció, Elmtarid, y el de su aldea natal, Agunarid. Lo que comenzó como un pequeño negocio de venta por correo de artículos diversos, desde plumas hasta relojes y billeteras, fue tomando forma poco a poco. Ese mismo año, recibió un incentivo fundamental. Su padre le dio una recompensa económica por haber tenido buenas calificaciones escolares. En lugar de gastarlo, Ingvar lo utilizó como capital inicial para formalizar su negocio. Con esa pequeña suma, inició un camino que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que millones de personas en el mundo equiparían sus hogares. Lo interesante es que IKEA, en sus primeros años, no vendía muebles. Kamprad simplemente seguía el instinto de comercializar cualquier cosa que pudiera tener demanda en las zonas rurales. Pero su espíritu observador lo llevaría pronto a detectar el gran vacío en el mercado del mobiliario accesible. El joven Kamprad, visión y disciplina. A esta altura de su vida, Ingvar ya había desarrollado 3 características que marcarían su carrera. 1. Visión práctica. Veía oportunidades donde otros veían objetos comunes. 2. Austeridad creativa. Comprendía que los precios accesibles eran la clave para llegar a la mayoría de la gente. 3. Disciplina férrea. Desde su niñez en la granja hasta su adolescencia, se entrenó en la constancia y el esfuerzo. Su juventud no fue la de un genio aislado, sino la de un joven que supo leer las necesidades de su entorno y convertirlas en oportunidades. El Kamprad adolescente no soñaba con lujo ni con exclusividad, sino con crear un modelo que pudiera democratizar el acceso a productos útiles. Ascenso y primeros pasos en el desarrollo de IKEA. A principios de la década de 1940, mientras la Segunda Guerra Mundial sacudía Europa y muchas economías se veían afectadas por la escasez de recursos, un joven de Småland comenzaba a construir silenciosamente lo que sería uno de los imperios de muebles más influyentes del mundo. Ingvar Kamprad, a sus 17 años, ya mostraba rasgos que lo separarían del común de los emprendedores: visión de largo plazo, disciplina férrea y un talento natural para identificar oportunidades donde otros solo veían obstáculos. IKEA comenzó como un negocio de venta por correo, artículos pequeños y cotidianos como bolígrafos, billeteras, relojes, marcos y objetos de oficina. La venta por correo era un concepto innovador para la época, especialmente en Suecia rural, donde el acceso a productos urbanos era limitado.
Ingvar entendió que, al eliminar intermediarios, podía ofrecer precios mucho más bajos que las tiendas tradicionales. Esta fue la primera gran lección: el valor estaba en acercar el producto al cliente de manera eficiente y asequible. La inspiración en Småland. El joven Kamprad nunca perdió de vista sus raíces en Småland. Allí aprendió la importancia de la economía austera y la eficiencia en los recursos. Esa mentalidad se reflejaba en sus primeros negocios: buscaba proveedores baratos, aprovechaba cada oportunidad para reducir gastos y siempre consideraba cómo podía trasladar esos ahorros a sus clientes. Pero el verdadero desafío llegó cuando decidió diversificar su inventario. No se trataba solo de vender productos pequeños, quería resolver problemas cotidianos. Y fue en ese momento que comenzó a experimentar con muebles. Småland, con sus largas noches de invierno y hogares modestos, necesitaba muebles funcionales y asequibles. Ingvar vio una oportunidad clara: crear un modelo donde los muebles no fueran un lujo, sino una necesidad accesible para todos. Primeros muebles y venta por catálogo. En 1947, Kamprad comenzó a vender muebles a través de catálogos impresos. La idea era simple pero poderosa: mostraba los productos con fotos y descripciones detalladas, permitiendo que los clientes eligieran lo que necesitaban sin salir de sus casas. Esta innovación representó una ventaja competitiva significativa, ya que muchos suecos vivían en áreas rurales alejadas de las ciudades donde se concentraba la oferta de muebles. Los catálogos no solo eran herramientas de venta, sino instrumentos de branding. Ingvar comprendió que la marca IKEA debía ser sinónimo de confianza, calidad y precio justo. Cada catálogo estaba cuidadosamente diseñado para transmitir claridad, practicidad y cercanía con el cliente. Esta atención al detalle reflejaba algo que Kamprad valoraba profundamente: la simplicidad era un activo estratégico. Innovación, muebles planos y listos para ensamblar. Uno de los momentos clave en la historia de IKEA fue el descubrimiento del concepto de muebles planos. Se cuenta que la idea surgió cuando un proveedor transportaba una mesa y accidentalmente quitó las patas durante el traslado. En lugar de verlo como un problema, Kamprad vio una oportunidad: ¿y si los muebles se vendieran en piezas desmontadas, listas para ser ensambladas por los propios clientes? Este simple cambio transformó radicalmente el modelo de negocio. 1. Reducción de costos de transporte. Los muebles ocupaban menos espacio y podían enviarse más barato. 2. Almacenamiento eficiente. Las tiendas podían almacenar más productos sin requerir grandes depósitos. 3. Participación del cliente. Ensamblar el mueble se convirtió en una experiencia, fomentando un vínculo emocional con el producto. Lo que parecía un detalle menor en la logística se convirtió en la piedra angular de IKEA, consolidando la visión de Kamprad: hacer muebles accesibles, prácticos y funcionales para todos. Expansión y visión internacional. Aunque el negocio creció rápidamente en Suecia durante los años 50, Ingvar no se conformó con el mercado local. Tenía una visión clara: IKEA debía llegar a toda Europa y, eventualmente, al mundo. Pero esta expansión no sería fácil. Cada país tenía sus propias costumbres, estilos de vida y necesidades de espacio. Kamprad comprendió que, para triunfar internacionalmente, debía adaptar el modelo sin sacrificar los principios fundamentales de IKEA: precio bajo, diseño funcional y calidad aceptable. Su enfoque era meticuloso: viajaba personalmente a cada país, observaba cómo vivían las personas, tomaba nota de sus hábitos y analizaba qué productos serían más demandados. Este contacto directo con el mercado fue un factor diferencial frente a otros empresarios que delegaban todas las decisiones a ejecutivos. Kamprad entendía algo crucial: el negocio no se construye desde una oficina, sino desde la observación directa del cliente. Filosofía de eficiencia y austeridad.
Desde el inicio, Ingvar fue famoso por su austeridad personal y empresarial. Aunque dirigía una empresa en crecimiento, su vida cotidiana seguía siendo simple. Viajaba en clase económica, conducía autos antiguos y evitaba gastos innecesarios. Esa filosofía permeaba toda la compañía. Cada decisión debía maximizar la eficiencia, minimizar el desperdicio y trasladar el ahorro al cliente final. Kamprad también instauró una cultura corporativa basada en la meritocracia y el trabajo en equipo. Cada empleado debía comprender que el objetivo no era acumular poder o lujo, sino resolver problemas de manera eficiente y creativa. Esta cultura fue clave para escalar IKEA sin perder la esencia original, y permitió que la empresa mantuviera su identidad incluso frente a un crecimiento internacional masivo. De negocio local a imperio global. A finales de los años 60, IKEA ya contaba con varias tiendas en Suecia y había dado los primeros pasos hacia la internacionalización, estableciendo filiales en países vecinos. La combinación de precios bajos, diseño funcional y filosofía de eficiencia le permitió competir incluso con empresas mucho más grandes y consolidadas. Kamprad no solo estaba construyendo una empresa, sino un nuevo modelo de negocio, basado en observación directa del cliente, simplificación extrema de productos y procesos, reducción de costos sin comprometer la calidad básica, cultura corporativa basada en la austeridad y la eficiencia. Este modelo sería replicado y adaptado en todos los mercados a los que IKEA llegara en las décadas siguientes, convirtiendo a Kamprad en un referente del emprendimiento y la innovación empresarial. Desarrollo del éxito, estrategias, liderazgo y decisiones clave. Después de los primeros pasos exitosos de IKEA en Suecia, Ingvar Kamprad entendió que el crecimiento sostenido no dependía únicamente de la venta de productos, sino de crear un modelo empresarial replicable, eficiente y escalable. Para lograrlo, combinó varias estrategias clave que marcarían su legado y sentarían las bases de la expansión internacional de IKEA. Estrategia de precios bajos. Uno de los principios fundamentales de Kamprad fue ofrecer productos funcionales a precios accesibles. Esto no solo implicaba reducir costos, sino diseñar un modelo completo de eficiencia que abarcase producción, transporte, almacenamiento y comercialización. Producción eficiente. IKEA optó por fabricantes que pudieran producir en masa, estandarizando piezas sin sacrificar la funcionalidad. Esto permitió abaratar costos y mantener un nivel aceptable de calidad. Transporte optimizado. La innovación de los muebles planos no solo facilitó la logística, sino que revolucionó la forma en que se transportaban muebles en todo el mundo. Menos volumen significaba menos gasto en transporte y almacenamiento. Catálogo como herramienta de venta. El catálogo IKEA no era solo publicidad, era un canal de ventas y de comunicación directa con el cliente, que eliminaba intermediarios y reducía costos de marketing y retail tradicionales. Este enfoque convirtió a IKEA en un referente de democratización del diseño, permitiendo que millones de personas tuvieran acceso a muebles funcionales que antes solo estaban al alcance de unos pocos. Internacionalización estratégica. La expansión internacional no fue improvisada. Kamprad aplicó un método casi científico. 1. Estudio de mercados locales. Viajaba personalmente, observaba los hogares, las costumbres y la forma en que la gente utilizaba sus espacios. 2. Adaptación sin perder esencia. Los productos se ajustaban a las necesidades locales, pero siempre respetando los principios de IKEA: funcionalidad, diseño sencillo y bajo costo. 3. Descentralización controlada. Cada filial tenía cierta autonomía, pero seguía estrictamente los lineamientos de eficiencia y filosofía corporativa de Kamprad. Esta combinación permitió que IKEA entrara en mercados extranjeros sin perder la coherencia de marca, algo que muchas empresas globales no lograban. Innovación en diseño y producto.
Kamprad entendió que la innovación no siempre significaba inventar algo completamente nuevo, a veces consistía en reaplicar ideas existentes de manera más eficiente. La clave de IKEA estaba en optimizar el diseño, la funcionalidad y el ensamblaje de productos, muebles desmontables para transporte económico. Manuales claros y visuales que permitieran al cliente ensamblar sin frustración. Estética minimalista que combinaba con cualquier hogar, inspirada en el diseño escandinavo. Cada detalle estaba pensado para reducir costes y aumentar la satisfacción del cliente, consolidando la reputación de IKEA como una marca confiable y accesible. Estrategia de expansión y tiendas propias. A diferencia de muchos competidores que dependían de distribuidores externos, Kamprad implementó un modelo de tiendas propias en ubicaciones estratégicas. Esto permitió controlar la experiencia del cliente de principio a fin, reducir intermediarios y mantener los precios bajos, consolidar la marca y transmitir la filosofía IKEA de manera uniforme. El resultado fue un crecimiento sostenido, con un modelo que podía replicarse en distintas ciudades y países, garantizando coherencia en producto, precio y servicio. Liderazgo y cultura corporativa. Kamprad no solo construyó un modelo de negocio, creó una cultura corporativa única basada en austeridad, responsabilidad y eficiencia. Algunas de las prácticas más destacadas fueron: ejemplo personal, viajaba en clase económica, conducía autos modestos y fomentaba la frugalidad incluso en los ejecutivos. Jerarquía plana, fomentaba que las ideas fluyeran desde cualquier nivel de la organización, reconociendo el valor de cada empleado. Enfoque en el cliente, todas las decisiones debían beneficiar al cliente final, no a la empresa ni a los accionistas de manera inmediata. Sencillez como regla de oro, procesos, productos y comunicación debían ser simples, claros y directos. Estas prácticas consolidaron un modelo de liderazgo basado en la humildad y el enfoque en resultados sostenibles, muy diferente al estilo corporativo ostentoso de otros gigantes de la época. Decisiones clave que definieron el éxito. Varios hitos estratégicos marcaron el camino de Kamprad. 1. El catálogo como canal principal de ventas, redujo costos de intermediación y alcanzó clientes rurales. 2. Muebles planos y autoensamblables, innovación que optimizó logística y permitió precios bajos. 3. Expansión internacional planificada, entrada gradual a mercados europeos primero, luego global. 4. Control de costos extremo, desde la selección de proveedores hasta la cultura interna, todo orientado a mantener precios competitivos. 5. Integración vertical selectiva. IKEA no solo vendía productos, supervisaba la producción y la distribución para asegurar calidad y eficiencia. Estas decisiones fueron acompañadas por un constante análisis del mercado y adaptación al cliente, lo que convirtió a IKEA en una empresa resiliente y capaz de crecer incluso frente a crisis económicas. Filosofía de Ingvar Kamprad. Lo que distingue a Kamprad no es solo su capacidad de negocio, sino su filosofía de vida, que permeó todas sus decisiones. Austeridad como estrategia. Gastar menos y optimizar recursos es tan importante como aumentar ingresos. Cercanía con el cliente. Entender sus necesidades es más valioso que cualquier estudio de mercado abstracto. Simplicidad y funcionalidad. Todo producto, proceso o idea debe ser práctico y comprensible. Constancia y disciplina. El éxito no se logra de la noche a la mañana, es fruto de años de trabajo sostenido y decisiones consistentes. La combinación de estas estrategias y principios convirtió a IKEA en un modelo de negocio replicable y escalable, y a Kamprad en uno de los empresarios más influyentes del siglo XX. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos y principios. La historia de Ingvar Kamprad no es solo la de un empresario exitoso,
es la de alguien que transformó su entorno, aplicando principios y hábitos que cualquier persona puede adaptar en su vida actual. Analizar su trayectoria nos permite extraer lecciones atemporales, útiles para quienes buscan construir un camino sólido hacia el éxito, sin importar la industria o el país en que se encuentren. Mentalidad de ahorro y eficiencia. Uno de los pilares del pensamiento de Kamprad fue la mentalidad de eficiencia y austeridad. Desde su infancia en Småland hasta la dirección global de IKEA, nunca perdió la noción de que los recursos son limitados y que cada gasto debe justificarse. Aplicación actual: priorizar recursos. Aprende a invertir tiempo y dinero en aquello que realmente genera valor. Optimizar procesos. Simplifica tareas repetitivas, elimina desperdicios y busca soluciones más prácticas. Disciplina financiera. Evita el consumo innecesario. Incluso pequeñas decisiones de ahorro pueden marcar la diferencia a largo plazo. Esta mentalidad permite construir un fundamento sólido para el crecimiento personal y profesional, evitando caer en la trampa de gastar más de lo que se produce o dispersarse en actividades poco relevantes. Visión a largo plazo. Kamprad no se enfocaba en ganancias rápidas, pensaba en décadas, no meses. Cada decisión empresarial se tomaba considerando su impacto futuro, la sostenibilidad del negocio y la fidelidad de los clientes. Aplicación actual: planificación estratégica personal. Define metas claras para los próximos 5, 10 y 20 años, no solo objetivos inmediatos. Paciencia y constancia. Entiende que los resultados más valiosos requieren tiempo y esfuerzo sostenido. Aprender de la experiencia. Cada error es una lección que contribuye a la construcción de un proyecto más sólido. Esta visión de largo plazo permite mantener la calma ante crisis o fracasos, transformando los obstáculos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Humildad y liderazgo cercano. Kamprad era un líder humilde y cercano, que creía que el respeto y la confianza hacia los colaboradores eran tan importantes como las estrategias empresariales. No ostentaba riqueza y siempre daba ejemplo con su conducta, transmitiendo valores a todo el equipo. Aplicación actual. Liderazgo, por ejemplo, inspira a otros con tu conducta, no solo con palabras. Empatía y escucha activa. Comprender las necesidades de quienes trabajan contigo potencia la colaboración y el rendimiento. Cultura de equipo. Fomenta entornos donde cada persona se sienta valorada y capaz de aportar ideas. Un liderazgo basado en la humildad no solo fortalece la empresa o proyecto, sino que también genera relaciones duraderas y confiables. Innovación y creatividad práctica. Kamprad no inventaba muebles exóticos, reimaginaba lo cotidiano de manera eficiente. Su genialidad residía en tomar ideas simples y optimizarlas, creando soluciones que millones de personas podían usar. Aplicación actual: resolver problemas reales. Enfócate en necesidades concretas de tu entorno o mercado. Optimizar procesos existentes. La innovación no siempre es inventar algo nuevo, muchas veces es mejorar lo que ya funciona. Flexibilidad. Ajusta estrategias según las circunstancias, manteniendo la esencia de tu proyecto o propósito. Este enfoque ayuda a generar impacto tangible sin necesidad de grandes recursos o invenciones complicadas. Disciplina y hábitos sostenibles. Kamprad construyó IKEA con disciplina constante. No se trataba de talento innato, sino de hábitos repetidos durante años. Desde revisar catálogos hasta analizar proveedores y costos, su constancia fue clave para transformar una pequeña empresa en un imperio global. Aplicación actual. Rutinas estructuradas. Define hábitos diarios que te acerquen a tus objetivos. Revisión periódica. Evalúa avances y ajusta estrategias según resultados concretos. Persistencia. La constancia supera al talento cuando se aplica con enfoque y propósito. Los hábitos sólidos generan una ventaja competitiva sostenible,
incluso en escenarios cambiantes o inciertos. Principios éticos y coherencia. Kamprad combinó eficiencia con ética. Aunque perseguía precios bajos y expansión rápida, siempre mantuvo el respeto por proveedores, empleados y clientes. Esta coherencia fortaleció la reputación de IKEA y consolidó su legado. Aplicación actual: integridad como guía. Toma decisiones alineadas con tus valores, incluso cuando la tentación de atajos sea fuerte. Confianza y reputación. Mantener la palabra y cumplir compromisos genera oportunidades a largo plazo. Sostenibilidad. Considera el impacto de tus decisiones en tu entorno y comunidad. La combinación de ética, disciplina y creatividad convierte cualquier proyecto en algo duradero y respetado. Síntesis: el modelo Kamprad aplicado hoy. Si resumimos, la filosofía de Kamprad se puede aplicar en 4 grandes pilares. 1. Eficiencia y austeridad, gastar menos, optimizar más y trasladar valor a clientes o resultados. 2. Visión de largo plazo, pensar en décadas, no en beneficios inmediatos. 3. Innovación práctica, mejorar procesos y productos existentes, enfocándose en necesidades reales. 4. Liderazgo ético y cercano, inspirar con el ejemplo y construir relaciones sólidas basadas en respeto y confianza. Adoptar estos principios no garantiza riqueza inmediata, pero sí construye un camino seguro hacia el éxito sostenido, permitiendo crear proyectos con impacto real y duradero. 1. Identifica oportunidades donde otros ven problemas. Kamprad veía potencial en productos comunes y espacios subutilizados. 2. Optimiza recursos constantemente. Eficiencia y reducción de costos son claves para generar valor real. 3. Mantén la simplicidad. Ideas, procesos y productos claros atraen y fidelizan a los clientes. 4. Cultura y liderazgo coherente. Inspira a tu equipo con ejemplo, humildad y ética. 5. Visión de largo plazo. El éxito sostenible requiere paciencia, disciplina y adaptación constante. Estas lecciones no solo aplican al mundo empresarial, sino a cualquier proyecto personal o profesional: emprender, liderar un equipo, desarrollar hábitos productivos o incluso gestionar la vida cotidiana. La historia de Ingvar Kamprad nos deja un mensaje claro: el éxito sostenible no depende solo del talento, sino de la disciplina, la ética y la capacidad de crear valor real para otros. Reflexión para aplicar hoy: comienza desde donde estés, con lo que tengas. Identifica necesidades reales y soluciones prácticas. Mantén hábitos sólidos y disciplina constante. Lidera con humildad y coherencia. Piensa en largo plazo y no busques resultados inmediatos a costa de tus principios. Si hoy decides tomar acción, recuerda que incluso los pasos más pequeños se suman. Vende un producto, mejora un proceso, ofrece una solución, aprende de tus errores. Siguiendo los principios de Kamprad, puedes construir un camino sólido hacia el éxito, impactando positivamente tu entorno y dejando un legado duradero. Acción práctica. Escribe 3 ideas para mejorar tu proyecto, negocio o hábitos personales. Prioriza eficiencia y simplicidad en cada acción. Comparte tu progreso con alguien de confianza y recibe retroalimentación. Cada decisión, por pequeña que parezca, acumula resultados extraordinarios con el tiempo, tal como lo demostró Ingvar Kamprad. La historia de Ingvar Kamprad nos enseña que el éxito no es casualidad, se construye con visión, disciplina, creatividad y valores sólidos. Si quieres transformar tus ideas en proyectos significativos, empieza hoy, analiza tu entorno y detecta necesidades reales. Optimiza tus recursos y busca soluciones simples pero efectivas. Mantén hábitos consistentes que acerquen tus objetivos. Lidera con humildad, ética y coherencia. Cada acción, por pequeña que parezca, suma.
Camprad empezó vendiendo fósforos y terminó construyendo un imperio global. Tú también puedes comenzar desde donde estás, con lo que tienes, y convertir tus ideas en logros extraordinarios.